Estamos nuevamente con usted en esta serie de evangelismo. Hoy estaremos hablando lo que es la cosecha. Cuando hablamos de cosecha, estamos hablando de la fase del proceso que lleva a los nuevos creyentes a experimentar el nuevo nacimiento y a unirse a la fraternidad de iglesia para involucrarse en sus programas y actividades. Esto contribuye a que cada creyente con capacidad de dar buen testimonio para que sus acciones lleven a otros a entregar sus vidas a Cristo para conocerlo como Señor y Salvador de sus vidas. Y vamos a ver la dinámica que se requiere para tener cosecha. Dios ha planeado que seamos testigos eficaces cada uno de nosotros de un Cristo vivo. Al darnos su Espíritu Santo, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La cosecha tiene sus requisitos y un requisito indispensable para que esto dé fruto, pues es evangelizar. En Hechos capítulo 11 versículo 19 al 24 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, ¿qué hacían todos los creyentes que por causa de la persecución empezaron a huir? Donde iban hablando la palabra de Dios, pero llegaron a un lugar donde solamente judíos, pero ciertos varones aquí de Chipre y de Cirene, ellos hablaron a los griegos, y la mano del Señor estaba sobre ellos, y sobre Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, y también era un varón de fe. A la iglesia se añadieron un sinfín de personas que aceptaron al Señor. ¿Cuál era el requisito? El requisito es que hay que evangelizar, pero hay que hacerlo, ¿verdad?, con la llenura del Espíritu Santo. Hay que hacerlo procurando una buena relación con Dios, que su mano esté sobre nosotros, ¿verdad?, y sea manifiesta. Bueno, el crecimiento debe promoverse también de acuerdo a la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. En Hechos 4:30-31 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados también tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No sé si usted ha notado en estos versículos que es muy importante la relación que tenemos con Dios para dar el fruto al evangelizar, que es muy importante la relación que tenemos con Dios para que Dios respalde su palabra con señales, con milagros, ¿verdad?, para que Dios tenga un trato con la gente a la que le estamos hablando, de tal manera que la historia del libro de los Hechos también sea nuestra historia. No podemos olvidar las promesas que son dadas a todos los creyentes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45 al 49, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis vestidos de poder de lo alto. En este pasaje, ¿verdad?, se nos ordena que prediquemos acerca de un Cristo vivo, en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, y que también hay una promesa que seremos investidos de poder de lo alto. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿verdad? Hay una urgencia en estos tiempos de dar testimonio de las buenas nuevas de salvación a toda la gente. En Mateo 9:36-38 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era la demanda que el Señor tenía? Que no hay obreros. Hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. La dinámica de la cosecha: una buena relación con Dios, el Espíritu Santo, hablar la palabra, cada uno de nosotros, y sobre todo evangelizar. Esa es
la dinámica, ¿verdad?, para que podamos ver los resultados. Pero hablemos de los frutos de la cosecha. ¿Qué es lo que provoca el fruto de la cosecha? Bueno, la salvación y conversión de las almas, esos son frutos de la cosecha, ¿verdad? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces es uno de los frutos, la salvación, ¿verdad?, de las gentes. El fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en nosotros, debe ser parte de la cosecha también en las vidas, ¿verdad? Gálatas 4:19, Pablo decía, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Así que los resultados no solamente es conversión, sino que estamos esperando también un cambio, ¿verdad? Una nueva criatura, ahora manifestar el carácter, los frutos del Espíritu, que es el carácter de Jesucristo. Hay un crecimiento interno, ¿verdad?, cuando venimos al Señor, y ese crecimiento interno es importante para que también podamos crecer numéricamente. Así es que esto es muy, muy importante. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, son los frutos, ¿verdad?, el crecimiento interno, la salvación, pero también frutos de la cosecha es el compañerismo, la unidad, es parte de esa cosecha. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué es importante el compañerismo y la unidad? Dice aquí el Señor, para que el mundo crea, sí, que Él fue enviado. Eso es muy importante. En Filipenses 2, versículos 1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Compañerismo, ¿verdad? ¿Qué pedía el apóstol Pablo a los filipenses? Bueno, que tuvieran hacia los demás, si una consolación en Cristo, un consuelo de amor, alguna comunión con el Espíritu, un afecto entrañable, una misericordia, ¿verdad? Que sintieran y pensaran lo mismo. Bueno, el Espíritu Santo nos motiva para servir y nos capacita con sus dones. Así es que es parte, ¿verdad?, del fruto, el crecimiento interno, el compañerismo, el servicio. Tiene que ser parte de la cosecha, ¿verdad?, espiritual, de lo que estamos sembrando, de lo que estamos nosotros cultivando. Dice en Romanos 12, versículo 3, 5 y 11, tiene que ver el servicio, la motivación y capacidad para servir dentro de la iglesia. Dice en Romanos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí, piense con cordura, y esto tiene que ser de acuerdo a la medida de fe, ¿verdad?, que Dios ha repartido a cada uno. Dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Frutos, ¿verdad? Compañerismo. La evangelización es otro fruto que debe verse en la cosecha. En Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Frutos de la cosecha, la multiplicación, ¿verdad? Se tiene que completar un ciclo en la vida espiritual, ¿verdad? Así es como es nacer, crecer y multiplicar. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la multiplicación? Bueno, que después de que se convierten, sí, el crecimiento, el avance tiene que ser bautizarse, y después tienen que ser enseñados a guardar todas las cosas que el Señor ha dado, ¿verdad? Esto es muy importante. Hay recomendaciones, hay un recordatorio cuando hablamos de los frutos de la cosecha. ¿Queremos ver fruto? Bueno, son recomendaciones. Conocer bien la semilla, la tierra, cuidar cuál sea el momento o el ambiente para el tipo de información que hay que dar en ese momento, de acuerdo a la condición de la tierra. No perder la relación con las personas, ¿verdad? Hay personas a las que no se les puede dar palabra, o sea, no es el momento, ¿verdad?, de darles el mensaje abiertamente.
diferente, están cerradas. Hablan más nuestras acciones que nuestras palabras. Es importante amarlos como son. Es importante nosotros aceptarlos sin dejar de ser nosotros, sin comprometer nuestras convicciones o identidad en Cristo. Sin presionarlos, hay que nosotros hablar con nuestras acciones, pero compartirles el mensaje verbal con nuestras acciones y verbal también cuando se dispongan, cuando tengamos la posibilidad. Veamos las acciones que hay para consolidar, ¿verdad?, esta cosecha. Después de que los llevamos a Cristo, es importante conducirlos a testificar lo que Dios ha hecho con ellos. Es muy importante, ¿verdad?, cómo fue su experiencia, ¿verdad?, con el Señor de salvación, de nuevo nacimiento. En Juan 4, 28, 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer dejó el cántaro y se fue a dar testimonio, ¿verdad?, de su encuentro con el Mesías. Qué hermosa, ¿verdad?, es la palabra cuando lleva fruto, ¿verdad? Y bueno, son acciones para consolidar la palabra. Hay que instarlos, motivarlos a testificar. Es indispensable discipular al recién convertido con la doctrina fundamental, nuestros credos de fe, enseñar, ejercitarse en los rudimentos que son orar, testificar, estudiar la palabra, la comunión unos con otros, integrarse a la vida de iglesia, servir o ministrar, alabar, adorar, son parte de los rudimentos, y esto es muy importante. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2-3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es el resultado de esta leche espiritual? Bueno, es para crecer, ¿verdad?, para salvación. La comunión entre nosotros es otra de las cosas que nosotros podemos usar para la conservación, ¿verdad?, la consolidación de la cosecha. La comunión no solamente es física, es muy poderosa, ¿verdad?, cuando nosotros lo hacemos internamente. La palabra comunión es como uno. Puede ser que estemos todos juntos, pero no tenemos comunión, porque comunión el Señor no lo especifica. Tiene que ser en nuestra manera de pensar, en una manera más poderosa, pensar, sentir, en la manera de andar, en el acuerdo de cómo hacemos las cosas, ¿verdad?, como uno solo, en una sola identidad de convicción en Cristo. En Hechos 2, 41-42 dice así: que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pensando en esto, a la iglesia se añadieron 3,000, luego 5,000. No tenían templo, pero ellos tenían una comunión, ¿verdad? Había pequeños grupos de comunión física, pero el poder de esa comunión radicaba en que tenían todos un mismo acuerdo. Esto era muy importante, y ese acuerdo lo llevaban a cabo en diferentes lugares de ahí de Jerusalén, diferentes grupos. Ese acuerdo lo llevaban ellos a cabo en un mismo pensar, era la misma doctrina, tenían los principios de la oración, la comunión, el partimiento del pan, el testificar, el ministrar. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Esa comunión es una comunión poderosa. Filipenses 2, versículos 2-5 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿En qué nos pide tener acuerdo? Bueno, es muy importante, ¿verdad? Nos pide tener acuerdo en el amor, en la unanimidad de las cosas que hacemos, y que sintamos en una misma cosa en el pensar. Pero ¿imitando a quién? Imitando a Jesucristo. Eso es muy importante, ¿verdad?, que imitemos a Jesucristo. Bueno, en este tiempo, por las distancias, necesitamos ser de un mismo acuerdo, pensar, sentir, propósito. Necesitamos practicar este tipo de comunión. La comunicación es fundamental por cualquier medio. Pablo usaba cartas para comunicarse y buscar comunión con los diferentes pueblos y culturas donde estaban las iglesias. Necesitamos la comunión en el acuerdo de oración individual y corporativa. Mateo 18-19 dice otra vez: os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era el requisito? Ponerse de acuerdo. Necesitamos ejercer ese poder corporativo. ¿Cómo? Dándonos salud, cuidado como un organismo vivo, no como una organización. Somos un cuerpo, ¿verdad? Y cada miembro está vivo. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 25-27 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gocen con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y
miembros cada uno en particular. Si padece, bueno, entonces también se duelen con él. Pero si recibe honra, bueno, pues todos se alegran con él, ¿verdad? En la práctica, aún en la distancia, podemos hacer en un día, en una hora, algún tema, un propósito. Con nuestras familias podemos tener comunión, o sea, ser como uno. Y eso tiene que ver todos a diferentes horarios, en diferentes lugares, y más cuando nos ponemos de acuerdo en un horario, en un propósito, en un tema, ¿verdad? En una actividad, podemos alabar a Dios y podemos celebrar su nombre. Podemos interceder por una misma necesidad como uno solo, evangelizar con constancia y pasión. Podemos discipular, ¿verdad? Todo con la palabra y practicar lo aprendido. Así es que las distancias ahorita son cosas difíciles, ¿verdad? De superar, porque no podemos tener acercamiento, pero sí podemos tener la comunión, si no física, interiormente. Así es que la cosecha tiene su dinámica, tiene sus frutos, y esta es la manera de conservar, ¿verdad?, la cosecha. Que el Señor le bendiga, sí, y que nosotros tengamos siempre la guianza de su Espíritu, la comunión, ¿verdad?, de su Espíritu también, y la comunión entre nosotros, y podamos ver los frutos, ¿verdad?, que la cosecha tiene: crecimiento de carácter, ¿verdad?, servicio, compañerismo, todo ello no está lejos de nosotros. Tenemos que superar una nueva modalidad para servir a Dios. Que el Señor le bendiga, y está a nuestro alcance. Es el tiempo de Dios, de la cosecha. Los campos ya están blancos. Dios le bendiga grandemente, y que esta palabra sea edificación para su vida. Dios le bendiga.